vamos, Jimmy. Díselo otra vez. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, vamos. Cuán grande es Él. Y sigue. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos, díselo, díselo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, todo el mundo. Cuán grande es 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 Diga conmigo, Él es grande. Aleluya. No hay nadie más grande que Dios. Es el único Dios. Es el soberano. Es el eterno. Él es el principio, Él es el fin. Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de reyes. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es mi provisión. Él es quien restaura el corazón herido. Él es quien liberta al que está cautivo. Él es el que abre las puertas de las prisiones. Él es quien sana a los enfermos. Él es quien liberta a los endemoniados. Es Él quien llena de su presencia a los que en Él creen. Es Él quien está sentado a la diestra del Dios Padre. Es Él quien es tu abogado y nuestro abogado. Es Él quien se pone de frente y con una sola palabra define tu destino y los propósitos de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Él es la palabra viva. Él es el verbo encarnado. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Su sangre es el nuevo vino del nuevo pacto. Él es quien ascendió y Él es quien descenderá. Él es quien llama. Él es quien escoge. Él es por su palabra donde todas las cosas están sostenidas. Él es. Nosotros somos pastores asociados, ministros asociados, pero Él es el protagonista del libro principal y más vendido de toda la historia. Estoy hablando de Jesucristo el Mesías, Jesús el Salvador, el Cristo, el ungido. Él es que cuando se le salió de las aguas en el bautismo
bautismo, el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual en Él tengo complacencia. Él es cuando preguntaron: muéstranos al Padre. Y Él dice: tanto tiempo entre vosotros y no sabéis que yo soy Él. Él está en mí y yo en Él. Él es Jesús. Él es el Señor. Él es y nadie más. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de las que fueron hechas. Por Él, yo me convertí en un hijo de Dios. Por Él tengo un título en el reino de Dios. Por Él fui marcado y por Él fui sellado con el sello del Espíritu Santo. En Él y por Él tengo la garantía, tengo el título de propiedad, que le pertenecemos a un Dios eterno, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios eterno, a un Dios sobrenatural. Diga conmigo: Él es. Él es. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 4 que Él es quien nos escogió. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Permítame compartirlo con ustedes. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aleluya. Dios elige y Dios escoge. Y de la manera que Él escoge a sus hijos, Él preparó un plan, ordenó un plan que se llama el plan y la estructura que Él destinó desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser salvos. ¿De qué manera? Porque Él preparó un plan. Sí, Señor. Se profetizó de Él en el Edén. Y vemos a Jesucristo en todo el antiguo pacto. Y quiero que entienda, nosotros hemos sido escogidos por Él, para Él y para estar con Él. Es Él quien ha preparado toda la plataforma y la estructura para que nosotros nos llamemos iglesia, pero también nos dio la identidad y título de propiedad de que somos su pertenencia, porque somos sus hijos legales. Hay una legalidad que se discutió y se había visto por años, esperando que se manifestara, resolver aquel asunto del pecado en el Edén. Y fue por Jesús, por Él, profetizado en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías dichas desde Génesis hasta terminar el Antiguo Pacto, hablando de que el Mesías tenía una agenda. Era el Dios invisible que se venía a hacer carnes, convirtiéndose en forma de hombre para que fuera visible delante de los hombres. Él es quien escoge a los hombres. Nosotros no elegimos a Dios, ni nosotros escogemos a Dios. Es Él quien nos escoge a nosotros primero. Porque el Padre así lo planificó, que nadie llega al Padre si no es por Él. Oh, diga conmigo: Él es. Él es quien escoge a sus hijos. Él es quien extiende sus manos. Él es quien muestra el amor. Él es quien manifiesta sus atributos para sacarnos del pecado, cambiar y hacernos morir a una naturaleza pecaminosa, para entonces ser reengendrados por la palabra de Él. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Es en Él donde nacemos de nuevo. Es en Él y por el agua, por el Espíritu, que nos ha dado entrada y acceso al reino
a Dios ha escrito en la eternidad. Alguien me tiene que estar escuchando en esta hora. Aquí no hay grandes ni hay pequeños. Solamente Dios llama a gente con mente y espíritu de niño, con corazones que sean humildes, gente sensible a la unción, Yo siento la unción del Salvador, del Libertador. Él es quien escoge. Nadie nos puede refutar. Nadie puede hacernos creer que ninguno de nosotros llegaremos a nuestro destino o a nuestro cumplimiento o asignación aquí en la tierra, si no es porque entremos en algún vientre humano. No, mi hermano, eso no es posible. Es por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada es posible. Eso es, vamos. Permítame que ustedes me entiendan en esta hora. Quiero impartirla a ustedes que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas. Y como hemos enseñado en otras ocasiones, no somos perfectos, pero somos santos. No somos perfectos, pero somos santos, porque en Él somos justificados todos los días. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual sabe perdonar. Y no es porque Él ignore cuáles sean mis pasiones, mis deseos, porque Él experimentó en la tierra todo como humano, pero también por cuanto Él lo experimentó, Él también nos da el poder y la capacidad, la autoridad y el empoderamiento para que continuemos la asignación en la tierra, porque sin Él nada de las cosas pudieran ser posibles. Do you follow me? Usted me está siguiendo en esta hora. En Isaías capítulo 42. Busque su Biblia en Isaías capítulo 42, perdón. Isaías 42. Si lo tiene, dígame un amén. Dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Y traerá justicia a las naciones. Y traerá justicia a las naciones. ¿De quién habla? De él, del Mesías. Y es un principio que por la palabra podemos ver que el Padre, amén, se escogió a sí mismo en forma de el Hijo para manifestarse en la tierra, para que todo aquel que en Él cree también pueda vivir del mismo principio de la elección. Así que por cuanto yo creo en el elegido, nosotros nos constituimos en la elección de Dios. Nosotros somos parte de Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 12, que Él nos escogió por cuanto hemos creído en el Hijo. Y esto no tiene que ver ni con voluntad, ni con sangre, ni con carne humana. Esto es un asunto donde quien escoge se llama el eterno Yahvé, Jehová el Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra. Hemos sido escogidos por Él. Quizá yo no sé un billete de 20 para que te guste, o uno de 100, debe poner un poquito más. Pero no importa. Eso es parte de la ética
que estudia los comportamientos de los seres humanos. Por eso tú ves que la gente que se creen y pretenden o que tienen dinero quieren estar con los que tienen dinero. Los que son clase media se buscan y se identifican con los de la clase media. Y los de la clase baja se identifican como clase baja. Pero una vez que la sangre de Cristo está sobre cada uno de aquellos, aquí no hay, esos son asuntos humanos, terrenales, carnales y almáticos que corresponden para dividir la sociedad y la comunidad. Pero en la comunidad de fe solamente existe un solo pueblo, en un solo espíritu, todos llamados por el mismo Dios Todopoderoso. ¡Hey! Rompamos con todas esas mentiras y etiquetas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi ungido, dice Dios, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, dice Jehová, y traerá justicia a las naciones. Todo el que cree en él, se manifestará la justicia del mismo que te escogió. Porque la legalidad que existe en el reino de Dios es que cuando tú vienes a ser hijo de Dios, legalmente tiene todos los privilegios, todos los derechos, todo lo que te pertenece. Así que el asunto biológico no puede dividir ni minimizar, porque cuando venimos a participar de una nueva naturaleza y esta divina, ya las cosas que operaban en nosotros ya no deben de continuar operando, porque ya no vivimos como el mundo vive, sino que vivimos conforme a las leyes del reino de Dios. Así que vivimos de acorde a la visión del reino de Dios. Y en el reino de Dios cada uno de nosotros tiene un nombre, y para que el diablo lo escuche y aquel que no lo cree, no solamente nos puso un nombre, sino que también en una piedra ha puesto nuestro nombre y nuestro apellido, porque ya somos no solamente sus hijos, sino también que somos agentes de salvación para vivir para la vida eterna, la cual es mi recompensa por haber sido escogido por él. Solamente disfrutarán de la eternidad todos aquellos que hayan sido escogidos por él. Disfruta y cumple tu asignación en la tierra, y tu recompensa será la eternidad. De un aplauso grande al Señor. Te amamos, Rey. Aleluya. Te amamos. Mencionaba yo en una de las celebraciones pasadas que hay ministros que dicen, Pepe va a estar en el evento. Sí, yo lo invité. Pues yo no voy. Tal persona va a estar. No, yo no voy. No, yo no estoy donde está esa persona. Me pregunto yo, ambos fueron escogidos. Eso no es un asunto de Dios. Pero no dice la Biblia que sigamos la paz. Entonces, ¿será que el Señor tendrá nubes VIP? No. ¿Tendrá ángeles que estarán dividiendo la sociedad y la comunidad en el cielo? La gente que nacieron financieramente cómodos vivirán en alguna parte diferente, o los que pretendían ser de algún título, denominación, o predican algún tema específico, tendrán alguna llanura aparte. ¿O será que Dios tiene montes para algunos y llanuras para otros? ¿Será que Dios estará de acuerdo con la acepción de personas? Porque que yo sepa, bajo el lienzo se mostró en revelación y le dijo: comed. Yo no puedo comer de esas cosas, dijo Pedro, son inmundas. Y Dios le dice: no le llames inmundo a lo que yo he hecho.
Así que quizás yo no esté de acuerdo con tu teología, o quizás tú no estés de acuerdo con mi teología, pero de lo que yo sí sé es que mi corazón tiene que permanecer fuera de discordia, de odio, de rencor, de empatía negativa, porque si no, ¿cómo entonces podré disfrutar? Porque los dones irrevocables son. Sí, Señor. Amén. Dice Mateo 22:14 que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Significa que Dios hace elección y deposita lo mismo en uno y en otro. La única diferencia son las responsabilidades. Todos tendremos el mismo galardón. Todos tendremos la misma recompensa. Pregúnteme cuál. Aquí hay más gente, pregúnteme cuál. La eternidad. Amén. El reino eterno de Dios. Así que aquel que es apóstol, aquel que es pastor, aquel que es maestro, aquel que es evangelista, aquel que es profeta, aquel que limpia, aquel que sirve, aquel que hace todo con amor, aquel que habla lenguas, aquel que nunca habló lengua, aquel que fue famoso en las redes sociales como aquel que nunca nadie conoció porque era el que oraba para que tú fueras victoriosa y victorioso en tus eventos. Todos llevaremos la misma recompensa. Entonces aquí buscamos para ser importantes. Simplemente yo quiero ser útil. Útil en mi asignación, porque al final del día dice la palabra, siervo inútil. Pareciera algo contradictorio, pero Dios nos llama a cumplir nuestra responsabilidad. Creemos que el Señor viene por su iglesia. Aleluya. Pero el énfasis debe ser qué vamos a hacer en lo que ese evento sucede. Vamos a vivir todos los días sin hacer nuestra asignación y cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque si Dios te escogió, para algo te escogió. Si sabes el propósito tuyo aquí en la tierra, es fácil. Ir y hacer discípulos en todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon las manos encima a los enfermos y te garantizo que sanarán. Liberta al que está atado. Nuestra asignación es básica. Como he dicho varias veces, Romanos capítulo 10. ¿Cómo la gente se van a convertir si no escuchan el mensaje del Evangelio? Pero ¿cómo lo van a oír si no hay quien lo predique? ¿Cómo va a haber predicadores si no hay gente que Dios haya llamado? Y a eso voy en esta noche. Somos los escogidos de Dios. Somos los escogidos de Dios. No dañes la elección de Dios por solamente los panes y los peces que el mundo te pueda ofrecer, porque queremos ser tan reconocidos que muchas veces se nos olvida aquella enseñanza que el maestro quiso decir cuando le dijo a aquel rico. Y uno que comía las migajas de pan. Ajá. Y los dos partieron. Uno estuvo en un lugar caluroso, prácticamente sufriendo. Y luego de una gran montaña que dividía el seno de Abraham a lo que a alguien no le gustaría estar. Aquel decía, te ruego que me permitas por lo menos echarme un poquito de agua en los labios. Regrésame de nuevo a mi vida y le voy a decir a toda mi familia que tú eres real. Ya era tarde. Cada quien tendrá su recompensa. Mientras hay algunos increídos que han sido escogidos, empoderados, asignados con la gracia y el favor de Dios, será olvidado que la elección, todo lo que tienen
fue por la elección que Dios hizo, porque Él es quien llama, Él es quien escoge a los suyos. Amén, amén. O sea, yo no puedo atribuirme en tener una inteligencia lingüística para convencer a la gente. Yo prefiero mejor predicar la palabra y que Él sea quien dé el crecimiento. Los resultados siempre serán de aquel que te escogió y no por los atributos que tú crees que tienes para manifestar. Te adoramos, Dios. Oh, no sé si habrá alguien que me esté escuchando en esta hora. Aleluya. Fonseca últimamente ha estado trayendo temas que son un poco fuertes. Lo que quiero es que entienda que necesitamos subsanar el corazón de los hijos de la casa. Aleluya. Gente herida por las teologías, gente que en vez de acercarse a Dios se han ido poco a poco separando de Dios. Aleluya. Imagínense, me pareciera ver el efecto de aquel día donde la gente buscaba palmeras porque Jesús el Rey iba a entrar y la gente ponía palmeras en el piso. Aleluya. Jesús en su humildad sobre un asno pasó por frente al templo, pasó por frente de los que llevaban casi 4,000 años orando, 2,000 años, perdón, orando y orando por un Mesías, y el Mesías le pasó por las puertas de la iglesia y ellos lo que procuraban era cómo podían tumbar al que esperaban de donde estaba sentado. Le pasó de frente y no lo conocieron. Hay gente que están en las iglesias y que pasan por frente a la iglesia y todavía no conocen que el que está pasando es el mismo que te eligió, el mismo que te escogió y el mismo que te llamó. Eso es. Suena fuerte. Es cierto. Aleluya. Tenemos que de alguna manera sanar el corazón y con un mensaje sano, cristocéntrico, tratar de resolver un asunto que hay en estos últimos 40 años. Tenemos que subsanar de los 70, de los 80, de los 90 y ahora 2020, visión. ¿Qué visión? ¿Qué visión estamos hablando cuando venimos un poquito expuestos a diferentes teologías, a diferentes temas, a diferentes maneras de expresar el evangelio y no estamos unidos? Donde la gente en vez de visitar las congregaciones y disfrutar de la palabra de Dios, hay que hacer que la gente vuelvan a creer. Amén. Que vuelvan a creer que la iglesia simplemente es el instrumento de un gran rompecabezas divino, de una visión corporativa que Dios escogió para que el evangelio del reino fuera expandido y extendido sobre la faz de la tierra. Y una vez cumplamos nosotros nuestra misión, entonces los días del Mesías se acercan. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Búsquelo por favor. Colosenses 3:12. ¿Lo tienen todos? Amén. Vestidos, pues. ¿Cómo me voy a vestir? Como escogido de Dios. Como escogido de Dios. Santos. Santos y qué? Y Amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí es donde el güiro se estira, la maraca se rompe y las pullas se están doblando. Sopórtense uno a los otros y perdónense los unos a los otros.
Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así haciendo vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la palabra. Vestido, ¿de qué nos vamos a vestir? Pregúntame, ¿de qué? Nos vamos a vestir de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sí, Señor. Qué lindo tú eres, Dios. Quizás no estemos de acuerdo en los temas que predicamos, Ajá. pero no dejes que tu corazón se contamine. Así es. Quizás no tenemos los mismos objetivos. Quizás no tendremos las mismas metas. Pero en el reino solamente hay una meta. En el reino hay una sola meta. Eso. Extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Predicando, no solamente predicando, sirviendo. Tratando de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad que escasea en estos días, de mansedumbre, de paciencia. Lo voy a repetir, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y en el 13 te dice, mira, por favor, sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Si alguien tiene problema, un desacuerdo con el otro, si Cristo te perdonó, haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Yo he visto hombres subir a un altar para pedirle perdón a otro. Y quieren que le explique algo. Yo he visto muchos hermanos a través de estos 35 años del Evangelio ir ante otro a pedirle perdón, aún sin ellos haber hecho nada, buscando el modelo bíblico. Exacto. ¿Y tú sabes qué? Por falta de humildad, por falta de mansedumbre, por falta de ser benignos y falta de paciencia, nos hemos revestido con el amor de Dios para pedir un perdón a alguien que realmente fuera él el que o ella el que debiera de pedirnos perdón. Aleluya. Pero si tu hermano aún fue el que te ofendió, ven tú y pídele perdón. Esto es Evangelio 101. Ajá. Entonces, ¿qué vemos? Que el arrogante se hincha, ¿lo viste? ¿Lo viste? Me pidió perdón. Se tuvo que venir a humillar aquí. Y dice la Biblia, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Amén. Amén. Eso es la Biblia. Ajá. Y después, el que pidió perdón va libre. Ja. Pero el arrogante se queda arrastrando la experiencia, porque su avaricia y su arrogancia le interrumpen los pensamientos. Ay, lo dije. Aleluya. Perdóneme, lo dije. Edita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé usted, pero yo soy de él. Amén. Aunque no le gusta el diablo, yo soy de Cristo. Amén. Amén. Había un corito que aquí una amiga pentecostal lo debe de saber. Déjame ver. Mira, a ver si te acuerdas. Somos de Cristo. Esos son Eso los para los niños. niños, Eso para los niños. Sí. Ok, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. No, nadie sabe, el que nos están viendo, nadie sabe que eres yo, María. A mucha honra.
Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Yo la molesto, pero yo la de vez en cuando, en un año canté un corito de un año. ¿Vamos a cantarlo? Sí, para el otro año. Mira, Primera de Corintios 8, 6. Dice la Biblia: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre. Solo hay un Dios, el Padre, Amén. del cual proceden, ayúdeme, todas las cosas. ¿Y nosotros qué? Somos para Él. Y nosotros somos para Él. Y después dice, Y un porque es un punto y coma, o sea que lo que viene corresponde a lo que se expresó anteriormente. Perdóname que me ponga gramático, no dramático, sino gramático. Dice la Biblia, y un Señor, Ajá. y un Señor, Amén. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En otras palabras, yo soy de Él. Diga conmigo, yo soy de Él. Vamos, Jerry. Yo soy de Él. Yo soy de Él. Yo soy de Él. Y nosotros por medio de Él. Biblia. Usted quiere una revelación que De vuelta. está aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te preocupes que nuestros amigos que nos ven van a estar opinando pronto. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo Aleluya. y Él hace justicia. Amén. ¿A quién? Pregúnteme, ¿a quién le hace justicia? ¿A qué le hace justicia? Repíteme. A los escogidos. Por Él. A los escogidos por Él. Amén. Busque Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 7. Dice la Biblia, en forma de pregunta, y no es sarcasmo, Jesús hablándole, Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice Jesús el Mesías, mi Señor, ¿se tardará entonces Él a responderles? Aleluya. De ninguna manera. De ninguna manera. Aleluya. Así que mira, tranquila, tranquilo, que estamos en una temporada donde hay una manifestación de la justicia de Dios. ¿Pero para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para los escogidos de Dios. Si tú eres una escogida, brinca en tu casa. Si tú eres un escogido, brinca en los escogidos de Dios. Diga conmigo, soy un escogido de Dios. Soy un escogido de Dios. Si eres una escogida, Dios va a hacer justicia. Amén. Alabanzas. Alabanzas. Se pidió, aleluya. Alabanzas. Alabanzas. ¿Lo digo o no lo digo? Dilo. Míralo. Ustedes son más chismosos. Todo el mundo así. Se te entretiene. ¿Usted sabe qué? Puede que de repente, entre los desacuerdos y entre la persecución de alguien contra ti, haya manifestaciones de envidia, de celos, de protagonismo. Porque
Porque hay gente que son como los ratones. Ni comen, ni dejan comer. Todo el mundo quiere ser cacique. Por eso fue que se acabaron en Puerto Rico, porque todos querían ser cacique y no había indios. Yo soy de Cagua. El cacique de la Caguas. Así que imagínese usted, son manifestaciones almáticas. Escúcheme. Oh, Dios mío, yo siento ganas de decir esto fuerte. Yo estoy discipulando y yo quiero que usted entienda que hay personas que no estarán de acuerdo contigo, pero oremos y simplemente esperemos en Dios. Amén. Porque la atmósfera haya sido manipulada por la envidia, por el celo, por el rencor, por el protagonismo. Y esa manifestación de repente trataron de opacarte, de cerrarte puertas, ya sea para propiedades, ya sea para una oportunidad de empleo, ya sea para algo en el ministerio, ya sea para tu matrimonio, ya sea para tus hijos. Tranquilo, tranquila, te tengo buenas noticias. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos de Dios? Sobre todo a los que claman de día y de noche. Dios hará justicia, y creo que esta es una buena época de la manifestación de la justicia de Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Busca en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26. ¿Lo tienen? Todos los que están allá en las redes sociales, por favor, este versículo, como todos los demás, todos son importantes. Pero quiero que miren la conducta, como debe ser la conducta del reino. La gloria debe ser solo para el Señor. Amén. Pero inconscientemente las etiquetas teológicas muchas veces nos hemos descuidado con algunas expresiones, queriendo nosotros en nuestro protagonismo ser autónomos y autosuficientes, sin darnos cuenta que lo que cargamos no fue un autodepósito, sino fue un depósito que hizo Dios de la eternidad. Escríbalo por ahí para Facebook, por favor, que esa me salió del reino. Y mira lo que dice, para que nadie se gloríe. 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según que la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Lo que no es, para deshacer las cosas. Mire, lo que Dios está haciendo es un juego de ajedrez. Estamos viendo al rey de lado a lado para sacar a todos aquellos que no son, porque lo que no es, nunca es, ni nunca será, pero se tiene que establecer lo que es de Dios, donde Dios establece lo que es de los escogidos, de lo vil, de lo pobre. Dios escoge hombres y mujeres y los empodera con el poder del Espíritu Santo.
Tienes que tener identidad. Amén. Amén. Ya vamos a acabar. Ya es hora de acabar. Jerry me va a pagar un hamburger. Menos mal, no se equivocó en las notas. Aleluya. Yo lo único que yo sé es que yo soy un heredero de Dios. Amén. Amén. Y soy heredero de Dios porque Él me escogió. Sí, Señor. O sea, yo no heredo aquí en la tierra. De hecho, mi papá está muerto, pero por Fonseca, by the way, él tampoco me dejó nada. Ni tampoco tengo herencia, ninguna herencia biológica de aquí en la tierra. Porque la única herencia que está garantizada con las arras del Espíritu Sí, Señor. son las herencias de nuestra salvación eterna. Amén. Amén. Y esa herencia se adquiere solamente por ser elegido. Eso es. Yo puedo admirar a cualquier salmista o cantor de Dios. Yo puedo admirar cualquier ministro de cualquier mega iglesia por su estilo y la predicación. Yo puedo admirar cualquier compañero en el ministerio, apóstol o pastor. Yo puedo admirar los estilos de mucha gente. Pero al final del día, al final del día, el único que me ha preparado una herencia se llama Jesús. Amén. Jesús. Amén. Es el único Amén. que me ha preparado una herencia. La escogió para yo vivir en ella. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo esto es porque hemos sido escogidos. Amén. Amén. No alimentemos la discordia. No nos involucremos en dismes y ¿cómo es? Y diretes. No sea parte del drama. No se una a aquellos que aprovechan las plataformas para hacerle bullying a otros que han tratado de vivir una vida piadosa en su estilo. Ellos caminan por lo que se les ha revelado. Llegará el día donde podrán ver más allá de lo que han podido ver hasta el día de hoy. Pero eso no me hace a mí, ni me da autoridad, ni me posiciona para tomar los micrófonos, para burlarme de ninguna denominación. Porque al fin y al cabo todos salimos del mismo lado. Aleluya. Que yo sepa, Ajá. todos salimos del mismo lado. Eso es. Y todos hemos sido lavados con la misma sangre. Amén. Aleluya. Y todos somos del mismo Señor. Amén. Y todos hemos sido escogidos por Él. Por eso es que suena fuerte en Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios desea llamar a todo el universo, a todo el mundo, pero no todos lo seguirán. Aún aquellos que piensan que están seguros. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Así que le digo a los líderes, a todos los que nos ven, y con esto cerramos: somos escogidos de Dios, por Él y para Él, y sin Él nada de lo que es ha sido. Aleluya. Él es real. Yo quiero exaltar el nombre del Señor. Yo quiero exaltarlo y subsanar una iglesia o una comunidad, mejor dicho, que ha dejado de creer en la iglesia a causa de las tiranías y las cosas. Tenemos que sanar a nuestra comunidad. Si no la puedo sanar con mensajes como estos, lo sanaré dándole agua al sediento, dándole ropa al desnudo o dándole comida al hambriento. Amén. Pero de alguna manera nosotros tenemos que impactar a una comunidad para dejarle saber que todavía Dios existe, que Él es real y que Dios está en el negocio de salvar a las vidas. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén.
Ese es el plan de Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie y cantamos una alabanza para despedirnos en esta noche. Si tiene alguna petición, por favor aproveche, escriba. Por favor escriba. Vamos a cantar antes de despedirnos. Gloria a Dios. Cantamos. Si tiene alguna petición, por favor añada.